Estimados ingenieros, es un placer saludarles como siempre. Vamos ahora con un video que estoy seguro que les va a ayudar y además aprovecho para desearles que se encuentren muy bien en sus países por todo esto que está pasando y salgan adelante con sus proyectos, con sus diseños y puedan ayudar a sus familias también. Vamos a explicar, como les digo, una duda que me ha llegado directamente a la consultoría. Ya la tengo ahí en reserva para hacer el video de hace bastantes meses atrás, pero bueno, vamos a explicar en este momento esa duda que es referente a cómo estructurar bien el tema de las losas. Las losas Steel Deck al final son una chapa que al final se compra en un proveedor en Deepak o en Novacero y el conjunto de la losa es el elemento metálico más una, vamos a decir así, un volumen de hormigón que se vierte encima y tenemos un peralte que queda ahí definido, por ejemplo, de 100, que vienen a ser 10 centímetros. Este tipo de sistemas suelen tener 10 centímetros, 12 centímetros, 15 centímetros, pero ya más no se suele hacer. Ya les digo por qué. En edificios, principalmente, siempre trabajamos con un intereje, vamos a decir así, entre vigas para el apoyo de este elemento de 1.3. Tomen dato, 1.3 es la medida que yo les recomiendo para hacer separación entre viguetas. Ya les digo, ¿qué es una vigueta? Una vigueta es un elemento que no tiene que cumplir compacidad sísmica. Tenemos un espesor de 5, de 3 milímetros y tenemos un tamaño bastante reducido. Ya ven de que la vigueta tiene unas características muy diferentes en cuanto a sección a lo que son las vigas principales. Aquí tenemos E12 y tenemos E8, lo cual ya nos hace pensar un poco las personas que están haciendo los cursos conmigo, que se están capacitando en el curso de estructuras metálicas, ya saben el concepto de compacidad sísmica de sección. Ahí está el Excel para hacer el cálculo de la compacidad sísmica de sección, pero al final ya les digo yo que sería más o menos para una viga de este tipo, espesor de 12, espesor de 8, también cumple espesor de 6 para este tipo de elemento, pero nosotros muchas veces colocamos de 8 porque a nivel visual nos agrada más este tipo de viga, que nos da más seguridad. Y eso sería para las vigas principales, pero para las vigas secundarias también cumplimos compacidad sísmica, pero ya es un poquito más reducido el espesor para ahorrar material, porque al final lo que nosotros queremos es que en estas conexiones, que son las que van a resistir más momento flector, pues se preparen para tener algún tipo de incursión inelástica. El resto de elementos van a trabajar en el rango elástico, es decir, inelástico sería pues cuando un elemento plastifica. Ya saben, la plastilina a veces la estiramos y mantiene la posición que le hemos dejado, pero un elemento elástico vuelve a su punto inicial. Las viguetas estarían dentro de ese rango, de ese tipo de diseño. De hecho, en la norma española se clasifican las secciones, también sección tipo 1, 2, 3, 4, con el mismo o la misma intención que en las normativas americanas. Al final es el tema del término compacidad sísmica, que persigue el mismo objetivo, que van a haber unas vigas que van a tener pues el tema de incursión inelástica y otras no. Entonces tienen diferentes espesores en cuanto a la configuración de esa retícula. Si nosotros vamos al programa de CIPECAT y nos posicionamos en planta, veremos que tenemos estas conexiones, tenemos pues unas partes que van articuladas, otras empotradas, y hay que al fin y al cabo tomar decisiones porque nos pagan para eso, para tomar decisiones, y el programa no va a decir exactamente qué viga es la mejor para colocar ahí, pero sí que nos va a chequear su resistencia. Pero si hemos hecho una buena estructuración, nos va a pasar de que va a cumplir todo. Eso es lo que quiero comentar. Entonces, si nosotros hacemos una buena estructuración donde hacemos una conexión entre columnas y tenemos claro que esto es un rango de viga, es decir, que se encuentra en el rango, vamos a decir así, rango 1 de viga principal y que tiene que cumplir todo lo que sería, permítanme, voy a hacer una flecha para arriba, el tema de SMF, tema de Special Moment Frames, que está relacionado con que cumpla la longitud LB y además que sea compacta sísmicamente, ¿de acuerdo? Pues ya es un requerimiento de viga que nosotros lo tenemos claro. Luego tenemos que tener muy presente de que pueden existir lo que se llaman las vigas secundarias. Esta viga secundaria es la que dividiría por la mitad esa luz inicial de viga principal. ¿Cuándo tenemos que dividir? Normalmente cuando el edificio es bastante alto, cuando tenemos también una longitud muy grande de aquí, es decir, tenemos una longitud
muy grande, por encima de los 4.5, 5 metros, 6 metros, siempre tenemos que dividir. Además, existe el valor de la longitud LB, que para una viga estándar oscila más o menos en 2.5, 3 metros. Ya les doy yo el valor para que no se vuelvan locos con la fórmula, ¿no? La pueden ir a buscar, de hecho tenemos un vídeo en YouTube que se llama Longitud LB, no Ariostrada, lo pueden ir a buscar al canal Medif Consultoría, que es este mismo canal en el cual están viendo este vídeo, por si quieren más información de ese tema. Bien, luego tenemos las vigas articuladas, y tienen la particularidad de que cuando llegan a la viga principal o viga secundaria se genera una conexión que es al final una articulación. Vamos a hacer un pequeño dibujo aquí. Tenemos la viga principal y aquí llega esa vigueta. Vamos a hacer un dibujo para que se entienda, más o menos. Llega esa vigueta y esa vigueta tiene aquí solamente la soldadura de 2/3 del alma, siendo el alma pues toda esta longitud, 2/3 nada más. Entonces aquí tenemos esas conexiones que estamos marcando donde pues tendríamos que hacer ese tipo de conexión. Cuidado de no sobrepasar una distancia muy grande en cuanto a la longitud de esa vigueta, porque entonces no estaremos haciendo el diseño bien. Realmente para este diseño incluso se pudiera haber planteado la limitación, por lo menos en un sentido, de esas vigas principales. Y luego en el otro sentido, fíjense la distancia que tenemos de aquí a aquí. Habría que medirlo, habría que ir a revisar la longitud LB y hacer una evaluación. ¿Qué es lo que sucede? Que en muchos países el hecho de colocar una viga más fuerte aquí o hacer un entramado en cruz, que sería lo más adecuado para este tipo de estructuración, no lo tienen el tema de muy común a nivel de práctico, constructivo, porque se piensa o se intuye que esto va a costar más dinero. Pero al final, pues estamos colocando una viga, es decir, evidentemente este material pues va a ser como un extra que no se tenía pensado, pero al final es una seguridad para el proyecto Ariostral en las dos direcciones, como les indicaba, ¿no? En base a este vídeo que pueden ir a revisar. Pero el tema de este vídeo es saber cuál es la distancia entre pues estos apoyos para colocar el steel deck. El valor recomendado es 1.3 metros y trabajar con una geometría de steel deck como la que les voy a mostrar a continuación. Aquí tenemos deck 22, no balosa, espesor 55 milímetros, intereje 323, ancho del panel 969, y aquí tienen todos los datos, como yo configuro, como yo trabajo el steel deck. Y la única condición o condicionante es que cuando hagamos un diseño no nos sobrepasemos en el tamaño o distancia que hay entre estas dos vigas que estoy indicando, porque todo lo que sería el panel iría en esta dirección, tanto en esta parte de aquí como en esta. Estaría orientado siempre perpendicular a la vigueta. La vigueta lo que va a hacer es recibir una carga lineal encima de ella y va a transmitir cargas puntuales en los apoyos de las vigas principales. Bien, también otro concepto que tenemos que entender es el tema de la sección compuesta, que nosotros vamos a entender básicamente la idea, que sería que cuando nosotros modelamos con Cipe, podemos decirle al programa que nos trabaje con una sección compuesta en la cual tenemos el conector. Si se colocan bastantes conectores, se puede llegar a considerar que la chapa steel deck está trabajando con la viga conjuntamente. De manera de que si entienden el concepto de la inercia, van a saber de que aquí tenemos una inercia. Por ejemplo, esta inercia que pudiéramos ir a ver en el programa, vamos a decir en vigas editar, voy a ver esta viga, la visualizo y vemos aquí en información los datos de inercia que tenemos que ir a revisar. Pues tenemos una inercia a flexión en los diferentes ejes. En este eje principal sería la inercia de 8.145.63 centímetros cuadrados. Bien, pero cuando nosotros le colocamos esos conectores, esa inercia puede aumentar a nivel de programa, porque ya estaría trabajando incluso con una sección que formaría parte de ese steel deck. Es decir, que el steel deck lo ponemos a trabajar, para que nos entendamos. Entonces ahí es cuando tenemos que proponer pues que el steel deck también tenga un dimensionado acorde al sistema. Pero no quiero que se confundan mucho con esta idea, solamente se lo planteo porque es una posibilidad de trabajo con el programa de Cipe. Cuando ustedes modelan e introducen que
trabajarán de esta manera. Fíjense, viga mixta, significa que va a trabajar con un conjunto de conectores. Y de hecho el programa va a hacer unas averiguaciones acerca de esos conectores. Bien, entendiendo la idea, ya pueden saber cómo proceder a la hora de hacer un diseño, a la hora de configurar una planta arquitectónica para una estructuración de una estructura metálica. Y esto les puede ayudar a la hora de tomar decisiones. Ya saben de que a nosotros nos pagan por tomar decisiones, y si no tomamos una buena decisión en el momento adecuado, que es el momento más crítico cuando nosotros comenzamos a hacer un edificio, luego todo no va a cumplir. Si no tenemos claros los conceptos, que luego vendrán pues los chequeos de control de torsión, derivas, una vez hemos hecho pues el prediseño base, si no tenemos claro todo lo que viene después, va a ser realmente complicado que el edificio tenga un buen comportamiento. Vamos a ver si está calculada la estructura. Y vemos que tenemos pues un cálculo donde tenemos el modo 1 en X y el modo 2 en Y. Excelente, vamos a la segunda parte de este video, donde vamos a hablar cómo trabaja un Steel Deck a nivel de cálculo de programa. El programa lo que hace es, entendiendo que tenemos una cuadrícula pues simple, imagínense que tenemos ese sistema que hemos mencionado con anterioridad, donde tenemos la viga principal que conectaría esta parte. Y luego tenemos evidentemente las vigas secundarias, siempre y cuando sobrepasemos esas longitudes LB no arrastradas y estemos en zona sísmica. Sería pues lo que dice el código que tenemos que hacer, ¿no? Otra cosa es que en muchos países se haga o no se haga esta idea. Y luego tendríamos que mirar cuánto mide de aquí a aquí, elegir la dirección en la cual vamos a colocar las viguetas, que yo les recomiendo de que si tienen una planta de una edificación, imagínense, de este estilo con sus columnas, yo les recomiendo de que arriostren en el sentido corto de la edificación. Es decir, que la vigueta, aunque trabaja simplemente articulada, también puede ejercer para arriostrar ciertas vigas. Entonces, también donde tengan la viga más larga, pues ahí es donde tendrían que colocar esas viguetas. Por ejemplo, de esta manera. Entonces, donde tengan esas vigas que sean de mayor longitud, o el pórtico que crean que va a tener una participación o una incursión inelástica más significativa por el hecho de la configuración en planta de la edificación, en este caso sería este pórtico, estos pórticos, entonces tendríamos que arriostrar con las viguetas en el sentido vertical, ¿se entiende, no? Y la otra condición para escoger el sentido de la colocación de viguetas es simplemente entendiendo de que si tenemos una viga muy larga, pues vamos a tener que ayudarle con estos puntos de apoyo que van a ayudar a terminar de arriostrar la viga y que esté bien arriostrada para que no tenga ningún tipo de falla. Esa es la idea y esa es la forma que nosotros procedemos, y espero que les sirva esta explicación. Excelente, entonces entendido este concepto, vamos a explicar ahora el dibujo del Steel Deck y qué hace el programa a la hora de calcular. Entonces tenemos los nervios que van por encima, cruzando todo este sistema, y irían de esta manera, entendiéndose que cada línea que estoy dibujando es uno de esos nervios que he referenciado anteriormente. Si nosotros tenemos la vista de esta manera y vemos esta sección, tenemos que entender que aquí también existen nervios. Aquí tenemos, por ejemplo, un nervio, ese sería un nervio, y paralelamente tenemos pues el resto de nervios que estarían pues continuando hacia allá. Entonces tenemos aquí un nervio, otro nervio, y son estas líneas que estoy dibujando en este sentido. ¿Qué hace el programa o cómo chequea el programa cada uno de estos elementos? Pues simplemente son elementos lineales, es decir, que no es un elemento discretizado por elementos finitos como sería una losa de hormigón, no es tampoco como una cimentación tipo losa, es decir, que al final es una viga exactamente igual conceptualmente como esta de aquí, es decir, es una viga lineal. Entonces, estos elementos reciben los esfuerzos en cada uno de los puntos de conexión, el programa hace el respectivo cálculo y nos indica qué cantidad de acero colocamos, tanto a momento negativo como a momento positivo. De esa manera se procedería para el cálculo del Steel Deck. Nos vemos en los siguientes videos.